Cordial saludo tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091, curación cuántica. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Estamos en ese segmento de solo hablando de la amistad, basado en muchos actores también del psicoanálisis, y tendremos en cuenta también a Jung, etcétera, etcétera. Pero vámonos allá de ese nacimiento de la amistad. Entonces, al parecer, pues la amistad puede establecerse en todos los niveles de la condición humana. Ya en los jardines de los infantes, pues puede observarse que entre los niños de 4 o 5 años se establecen esas relaciones de preferencia. Sin embargo, unos días antes eran todos igualmente extraños unos a otros. Quizá no se habían visto jamás, pero con frecuencia sucede que dos niños cuyos padres viven en la misma casa y que por lo tanto se conocen desde siempre, no tardan en hacerse de amigos diferentes de la escuela. Y lo mismo ocurre a menudo con hermanos y hermanas. Los amigos que los padres pretenden elegir para sus hijos pues raramente agrandan a estos, y no es raro que los que eligen por sí mismos no gusten a los padres, sin que se pueda afirmar a priori que se trate siempre de un comportamiento reactivo de niños celosos de su independencia en relación con la intervención paterna. Hay muchas y sólidas amistades entre criminales, como las hay entre genios y entre santos. Un escritor que estuvo internado un tiempo en un hospital psiquiátrico describe en su novela los sólidos lazos de amistad que unían a dos de sus compañeros de desdicha, pues estos se comportaban como amigos, no solo en los momentos de lucidez, sino aun cuando el delirio hacía presa de ellos, cuando los invadía su locura. Entonces, en este estado, pues ambos perdían por completo el sentido de la realidad, y uno se creía un caballo, el otro un perro. Trataban uno al otro trataban uno al otro del otro en cuatro patas. Se conducían uno respecto del otro como un caballo y un perro, que se quisieran mucho, y parecían comprenderse pues admirablemente. Tan solo la amistad pues parecía resistir la acción destructora de la locura. Y nosotros mismos pues hemos podido observar la existencia de amistades electivas en una institución para niños anormales, cuya sensibilidad pues era sin embargo poco despierta. André Malraux, en una de tantas obras, pues muestra que aún entre dos soldados enemigos puede establecerse una corriente amistosa, lo que también pues era bajo otra forma la tesis de Romain Rolland en su célebre Jean Christopher. Entonces, la amistad no se deja detener por las fronteras nacionales ni por las barreras de las claves sociales. Por lo menos cuando yo era muy chino conocí muchas personas que eran amigos inseparables, y más tarde bajo la ocupación pues uno se encuentra comprometido en cuerpo y alma con un movimiento, con su trabajo, con su esposa de resistencia, y eso pues hace que resista o se deje insistir en la amistad. Entonces el otro, por el contrario, al parecer con igual buena fe, muchos se fueron a las milicias, al ejército o a algún partido fascista, pero cuyas simpatías se inclinaban hacia la X color político. Y en un combate entre uno y el otro, pues no habrían traicionado probablemente la causa que servían, pues para evitar el disparar uno contra otro. Entonces muchos amigos, uno se fue para la guerrilla, super amigos, y el otro fue para el ejército, y sin embargo en la guerra los dos en bandos diferentes y con gran escándalo de los camaradas de partidos respectivos, pues continuaron considerándose mutuamente amigos, así se dispararan el uno contra el otro. Sabían que la diferencia era solo de pensamiento político, pero no de pensamiento afectivo. Entonces, cuando se encontraban
pues bastaba que la conversación recayese sobre otro tema que la política, pues para que la corriente afectiva se restableciese entre ellos, para que vibrara nuevamente al unísono como en otros tiempos. Vínculos de amistad pues semejantes existen igualmente entre hombres y religiones diferentes, y hasta entre creyentes y ateos. Es verdad que en tales casos pues se trata siempre de hombres que han alcanzado un grado pues relativamente elevado de madurez psíquica, y que por ello son capaces de comprender incluso a quienes no participan de su fe y sus convicciones. Como veremos más adelante, pues en los seres menos evolucionados, la amistad supone similitud de las condiciones de vida e identidad de las opiniones y las mismas creencias. Entonces los humanos más evolucionados espiritualmente y más desligados de las cosas temporales y terrestres, por lo general tampoco menosprecian el afecto amistoso. Conocemos por los relatos evangélicos la amistad de Jesús por su discípulo Juan, hijo de Zebedeo, así como por Lázaro y sus hermanas, dado que le plugó asumir la condición humana. Entonces el llamado Hijo de Dios asimismo nos desdeñó, y por lo tanto las alegrías de la amistad. Él mismo tuvo amigos. Que lo hicieron Dios ya es diferente, pero él tuvo amigos porque es un hombre común y corriente. Entonces este es el caso también de la mayoría de sus mejores imitadores, los santos y los ascetas. Y hasta es muy significativo que muchos de ellos creyeran que debían romper todos los lazos humanos y llegar a despreciar todos los bienes de este mundo, pero que no se creyeran de ningún modo pues obligados a renegar de sus lazos de amistad. Por lo menos San Antonio, pues que pasa por haber sido uno de los más austeros entre los padres del desierto, y cuyas prácticas ascéticas nos parecen tan excesivas, se decidió a salir de su desierto solo pues en nombre de la amistad. Y viéndose su amigo Atanasio, obispo de Alejandría, expuesto a las persecuciones, pues San Antonio pues acudió para prestarle ayuda, aún en los monasterios de observancia muy estricta, en que la regla veda toda preferencia. Las amistades logran a pesar de todo nacer y florecer. Cierto es que los procedimientos de la enseñanza de la ascesis y del deshacimiento pues hacen que muchos religiosos y religiosas crean que deben combatir sus pensamientos de amistad particular, como si pudiese existir alguna amistad que no sea particular, y se acusan de ellos como de un pecado en confesión y ante la comunidad. No creo que tal rechazo de uno de los más nobles, sino el más noble sentimiento de corazón humano, pueda favorecer el progreso espiritual. Pero esta es otra cuestión sobre la que tendremos que pronunciarnos más adelante. Queda pues comprobado, la amistad es la más universal de todas las relaciones interhumanas de orden afectivo. Los simples y los evolucionados, los santos y los criminales, pues gozan de sus alegrías y encuentran en ellas el medio de salir de su soledad. Entonces la cuestión que ahora se plantea es de saber sobre qué bases se establece la amistad entre dos seres. Ya hemos visto que la amistad halla su fuente en la energía afectiva, en lo líbido también. Cuando más ricos son los seres cuantitativa y cualitativamente en líbido, pues más fuertes y ricas son sus amistades. Hay una inmensa diferencia cualitativa entre la amistad que unía a Sócrates y a sus discípulos y la que prevalece en una banda de jóvenes, digámoslo así, pilluelos. Y con todo, no es de esto de lo que se trata por el momento, sino más bien de esto otro. ¿Por qué nuestro líbido se vuelve más bien hacia tal persona que hacia la otra? ¿Según qué criterios conscientes o inconscientes elegimos a nuestros amigos, suponiendo pues que realmente los elegíamos? Hemos comprobado anteriormente que la amistad puede nacer entre hombres y religiones, de naciones de profesiones muy diferentes. Con todo, puesto que toda amistad implica cierto grado de comunicación,
debe haber entre amigos cierta similitud, cierta comunidad de interés, o más o menos esencial. Un artista elige sus amigos generalmente entre artistas, un hombre de ciencia entre hombres de ciencia, un comunista entre comunistas y así. Cierto que un pintor pues comunica y puede tener amigos católicos y comunistas y no pintores. Pues yo conozco profundamente amistades entre creyentes cristianos y musulmanes, entre pintores e ingenieros. Pero en el primer caso es el amor y la pintura lo que crea una comunicación suficientemente fuerte para resistir a las divergencias ideológicas. Y en el segundo pues se trata de creyentes que han superado el estadio sociohistórico de la fe religiosa. Su madurez psicológica es suficientemente para permitirles comprender y amar a aquellos que piensan y sienten distintamente de ellos, no a pesar sino más allá de las divergencias. Entonces cuando se trata de seres psíquicamente menos evolucionados, el nacimiento de la amistad presume una similitud más tangible de las condiciones de vida, así como una mayor identidad de opiniones y creencias. La mayor o menor pues comunidad de interés, sean estos sublimes o pedestres, no basta sin embargo por sí sola para explicar el nacimiento de la amistad entre dos seres humanos. En algún momento un joven, entonces pues algún muchacho que se une a un grupo musical cuyos miembros pues todos profesan las mismas convicciones políticas y religiosas que él, y si al cabo de un tiempo más o menos largo se hace amigo de otro joven perteneciente al grupo, no es necesariamente porque su comunidad ideológica y músico-social pues sean más perfectas, ni porque se hayan reconocido mutuamente como mejores. Se da en efecto en la experiencia corriente que no siempre elijamos por amigo a aquel que objetiva o subjetivamente nos parece el mejor entre los que frecuentamos. Aún la sublime y directa amistad que Cristo consagró a su discípulo Juan, pues no prueba en modo alguno que él estimase a este último más que a los otros. Y he aquí la prueba. A Pedro confió el gobierno de su iglesia, así como el enamorado puede muy bien reconocer que otra mujer es más hermosa que la que es objeto de su pasión, y sin que de ello pues resulte ningún daño para ésta. Yo puedo muy bien admitir que mi amigo pues no es más inteligente ni el más generoso de todos los que conozco, y que muy probablemente no pues rehusarían tampoco ser amigos míos. En todo caso, pues el mismo joven, ¿cómo decir? Músico, pintor, o psicoterapeuta, o de pronto el vecino, de que acaba uno de ocuparse, pues confiesa que en su grupo hay mejores músicos que su amigo, y hasta que con algunos otros intercambia ideas sobre asuntos religiosos o políticos con mayor facilidad que con él, que es más bien taciturno. Sin embargo, a este, el que se le ha convertido en su amigo, cualquiera que sea, pues la importancia de las cualidades del otro no bastan, por cierto, para explicar por qué lo hemos elegido precisamente a él por amigo. Existen por otra parte verdaderos flechazos de amistad, y psicológicamente pues muy semejantes a los del amor, sin ser homosexuales, claro está. Entonces nos encontramos con fulano por primera vez y pocas cosas sabemos sobre él. Apenas ha dejado entrever lo que piensa y cuáles son sus gustos, pero ya experimentamos por él un gran impulso de simpatía y queremos más o menos conscientemente atraer su atención o despertar en él un impulso análogo hacia nosotros. Entonces ciertamente esta especie de flechazo de amistad todavía no ha engendrado la amistad y es solo la primera chispa, y son necesarias numerosas condiciones para que de ella brote una verdadera llama de amistad, capaz de resistir a los contratiempos de la vida. Entonces por completo que supongamos el inventario de los móviles racionales pues que tendríamos para querer a fulano, no es suficiente para explicarlo adecuadamente, y esto no significa sin embargo que el flechazo se produzca sin motivo de móviles,
pues estos se hallan lejos de ser siempre y exclusivamente de orden racional. Mientras nuestra conciencia quizá ignora todo o todavía acerca del otro, nuestro inconsciente puede ya haber reconocido en él un amigo posible, adivinando entre él y nosotros misteriosas afinidades que tardarán años quizá en hacerse plenamente conscientes, en hacerse plenamente muy conscientes. Entonces el inconsciente parece adivinar a veces, y no solamente lo que el otro ya es, sino también lo que es capaz de llegar a ser, quizás gracias a nuestra amistad precisamente. Y entre el otro y nosotros adivina un parentesco potencial de almas. También importa saber que las motivaciones, tanto inconscientes como conscientes, de la amistad, lejos están de ser todas egoístas. Importa no solo lo que tenemos derecho de esperar y recibir del otro, sino por lo menos otro tanto lo que nos sentimos más o menos capaces de darle. La amistad es por esencia muy, pero muy generosa. Y con todo, para que pueda ser y desarrollarse la amistad entre los seres, importa que uno y otro pues se encuentren en estado de disponibilidad. A mí me ha sucedido y a menudo encontrarme en presencia de personas pues que se quejaban de no tener amigos. Según ellas, pues nadie los querría por amigos o amigas. Ahora bien, he podido comprobar casi siempre que esto pues se debe a su propia falta de disponibilidad, porque estaban demasiado ocupadas para poder acoger al otro. O puede tratarse de un estorbo exterior, es decir, que no se disponen de bastante tiempo o de energía afectiva para las necesidades de la amistad. Tal es el caso particular de tantos hombres de negocios, obligados por su profesión a tener innumerables relaciones, comidas de negocios tras comida de negocios. En ellas pues se habla de todo, menos de la verdadera persona y de la verdadera amistad. Y es raro que una verdadera amistad pues pueda florecer en tales condiciones, porque todo es dinero, todo es plata y todo es trabajo. Entonces lo más a menudo, sin embargo, la ocupación que hace imposible la amistad es de orden interior subjetivo. El otro, en cuanto otro, pues no interesa al egocéntrico. Y está bien que querría tener un amigo, pero por las satisfacciones egotistas que sería capaz de procurarle, el narcisista pues solo busca en el otro una especie de espejo de su propio yo hipertrófico. Toda desemejanza, toda divergencia, pues le parecen obstáculos inseparables para lo que él entiende por amistad. No pues tolera ninguna contradicción y espera que el amigo pues lo escuche y lo apruebe, que esté siempre listo para acogerlo, y cuando experimente la necesidad de hacerlo, irá a verlo todos los días, no dejándole ninguna posibilidad para su vida personal o para otras relaciones. Entonces después no se le ve más durante días y semanas, simplemente porque ya no lo desea. No como, o sea, ya no desea esa amistad. Entonces, poco importa que sea entonces el otro el que está solo. Nada tiene de extraño que un amigo semejante decepcione y que uno evite instintivamente tomarlo por amigo. Pues a veces la indisponibilidad de origen egocéntrico deriva de la neurosis y entonces solo una buena psicoterapia está en condiciones de volver a ese sujeto a la capacidad de tener amigos. Y en ocasiones, sin embargo, una toma de conciencia con esfuerzo voluntario pues puede bastar para ello. En la disponibilidad de los seres hay grados y en consecuencia más o menos oportunidades para ellos de vivir la amistad. Si la amistad surge más a menudo y más fácilmente en la juventud que en la edad madura o en la vejez, pues se debe a que el ser joven se halla generalmente más disponible. De esto pues resulta que muchos hombres y mujeres solo tienen amigos de juventud, y si estos desaparecen se sienten incapaces de anudar nuevos vínculos amistosos, y en verdad pues la amistad no es en modo alguno privilegio de la juventud únicamente. Yo conozco una mujer muy extraordinaria, dama, mayor de edad, que pasa los 80 años de edad y está siempre dispuesta a tratar nuevas amistades, y efectivamente todavía las hace,
tanto entre personas de su propia generación como entre los jóvenes. Y se podría aducir quizás que la persona de edad capaz de hacerse de nuevos amigos ha conservado joven su corazón y que ha vuelto a hacerlo. Sin embargo, normalmente, es decir, si supiese proteger su intimidad, al menos parcialmente, contra la agitación del mundo, pues el adulto evolucionado y no neurótico debería ser más apto para la amistad que el adolescente. En efecto, en este último es normal cierto grado de narcisismo, y si a pesar de todo logra ser amigos, es porque la disponibilidad lleva en él generosamente ventajas sobre el narcisismo, y la necesidad y el deseo de la amistad triunfan del miedo de amar. Entonces el adulto, a menos que se encuentre inhibido por conflictos psíquicos, debería estar más al abrigo de la tentación del narcisismo, y los obstáculos exteriores a la disponibilidad debería dejarse vencer más fácilmente, pues a condición, por supuesto, de que su deseo de amistad no sea una simple veleidad. El impulso amistoso, como hemos visto, pues brota a menudo de las profundidades afectivas de nuestro psiquismo, mucho antes que hayamos podido adquirir el conocimiento racional del otro. Pero nuestro libido se encuentra estimulada por nuestra disponibilidad para la amistad, por nuestra necesidad de amistad. Pero si nuestro impulso nos lleva hacia tal ser más bien que hacia los demás, es porque nuestra inconsciente cree reconocer en él una pareja potencial para el diálogo o para la comunión. Ha adivinado instintivamente que hay algo en común, algo parentesco fundamental entre el otro y nosotros. Si no, el diálogo sería impensable. Sin embargo, entre seres que se parecen demasiado al punto de no ser más que un eco mutuo, no podría desarrollarse verdadero diálogo. Las divergencias, las divergencias complementarias, pues importan en tanto, en efecto más bien, tanto por lo menos como las similitudes, para que sea posible la comunicación amistosa. Por otra parte, pues para saber si nuestra amistad con otro es viable, nuestro inconsciente hace el inventario, no tanto de los yo estáticos del otro y nuestro, como del ideal del yo de uno y otro. Entonces innumerables factores entran en la formación de nuestro ideal del yo, de esta imagen ideal, pues de que querríamos realizar en nosotros, y que da cierta convergencia a nuestras energías y a nuestros esfuerzos dispersos. Por lo menos en el niño, ese ideal del yo se compone casi por entero de la proyección de la imagen que inconscientemente se han formado de sus padres, lo que no quiere decir que sea el exacto retrato de estos últimos, pero ella quiere llegar a ser como mamá, él ser en todo semejante a papá. Pero tampoco es raro que el niño se encuentre en conflicto afectivo con uno u otro de sus padres, sobre todo porque cree que lo quieren poco o que no lo quieren. Entonces su ideal del yo es exactamente el reverso del progenitor con quien está en conflicto. Quiere llegar a ser radicalmente distinto de su último. O sea, ese es papá o esa mamá. Entonces el niño elige entonces sus amistades no en función de lo que él mismo es, sino en función de su ideal del yo de origen parental. El muchachito, pues que está en su casa rodeado por un amor maternal demasiado protector, pues puede buscar en la escuela como amigos o alguno más fuerte o prestigioso capaz de ejercer para con él el mismo papel protector. Pero también puede ocurrir que su inconsciente se rebele contra esa protección maternal excesiva, aun cuando conscientemente se sienta a gusto con ella. Entonces, por un proceso de sobrecomprensión psicológica, se aficionará a uno más débil, al cual podrá a su vez proteger y dominar. Poco a poco, entonces, a partir de esa adolescencia, el ideal del yo pues se va haciendo más complejo, y al alimentarse con otras fuentes que la familia, los héroes de las novelas y las películas, pues los personajes históricos, los maestros admirados, pues contribuyen cada uno por su parte
y en grados diversos a la formación de nuestro ideal del yo. Lo más a menudo todo esto permanece muy confuso, pero no por ello influye menos en muchas de nuestras decisiones y elecciones, en particular en la elección de nuestros amigos. Este ideal del yo queríamos, por cierto, pues realizarlo en nosotros mismos y más o menos asiduamente nos esforzamos con ello, pero es sobre todo en aquellos a quienes quisiéramos hacer nuestros amigos, donde buscamos en su eco su reproducción. Toda vez que nace en nosotros el deseo de tener por amigo a tal ser que quizá hemos tratado por primera vez, es que nuestro inconsciente ha adivinado ya que al menos por ciertos aspectos de su personalidad corresponde a nuestro ideal del yo, sea un acto, sea tan solo potencialmente. Sin embargo, no basta para que nazca la amistad, pues que el otro sea más o menos conforme a nuestro ideal del yo. Hace falta además que nuestro ideal del yo coincida por lo menos en parte con el del otro. Si falta esa coincidencia, el impulso amistoso que nos lleva hacia el otro cae a menudo en el vacío. El amor erótico pues puede muy bien ser solamente unilateral, hasta es lo que ocurre más bien con frecuencia entre los adolescentes, que ni siquiera se atreven a solicitar reciprocidad al objeto de su pasión. Entre los mismos adultos el amor unilateral pues estuvo muy de moda en la época romántica. Por otra parte es más bien raro que el flechazo traspase a dos seres en el mismo momento, y por lo menos durante un tiempo, pues la mayor parte de los amores son unilaterales. Si te quiero, ¿qué te importa?, dice un enamorado romántico a la mujer que ama. La literatura y la vida abundan por igual en ejemplos de amor sin reciprocidad. Lo más a menudo, pues cuando tal está de cosas, o ese estado pues de cosas se prolongan, y es que se trata de lo que se ha convenido en llamar amor desdichado. Pero conozco también casos en que el amante unilateral acepta sin sufrir demasiado la falta de reciprocidad, y hasta llega a encontrar en su amor la fuente de un gran enriquecimiento existencial. Así Marx, pues joven que había caído muy bajo moralmente, se enamoró de la esposa de su mejor amigo, sabiendo que era una mujer virtuosa y además enamorada de su marido. Ni por un solo instante pensó en que ella lo amase, y por otra parte pues nada hizo para lograrlo, pero por lo menos quiso hacerse digno de la amada, y en su manera de vivir se produjo un cambio radical. La amistad, por el contrario, es inconcebible sin reciprocidad. Claro que puede uno decirse amigo de la naturaleza o amigo de los animales, sin que entre en juego la noción de reciprocidad, pero se trata de tal caso de una extensión puramente analógica de la palabra amistad. En su sentido propio, pues la amistad implica siempre y necesariamente diálogo, comunión, y supone entonces, por definición, dos términos. Yo no puedo llamarme amigo de fulano si no es cierto que él, a su vez, pues también está dispuesto a reconocerme a mí por amigo. Esta exigencia de reciprocidad pues hace evidentemente aleatorio más ese nacimiento de la amistad. Yo puedo creer que he hallado en fulano la perfecta encarnación de mi ideal del yo y sentirme llevado por un gran impulso amistoso hacia él. Pero si él no reconoce en mí su propio ideal del yo, o si más simplemente se encuentra en este momento indisponible para la amistad, pues mi impulso corre riesgo de no hallar ninguna acogida. Entonces surge entonces la tentación, a lo que muchos sucumben, de creer que la amistad es imposible, de pues estimarse indignos de la amistad de aquellos a los que querrían tener por amigos. Sin embargo, es puro romanticismo creer que nuestro ideal del yo pues se encuentra encarnado en un solo ser, y que si éste no nos quiere por amigos, pues estamos definitivamente condenados a la soledad. Ante todo, pues importa saber que ningún ser humano realiza perfectamente nuestro ideal del yo. Luego, que hay ciertamente muchos, quizás una multitud, que lo encarnan parcialmente en diverso grado, pero lo suficientemente para que entre nosotros y cada uno de ellos pues pueda establecerse una auténtica comunión existencial. ¿Quién sabe?
Entonces el que busca la amistad con sinceridad, sin ver ese yo ideal, y, y persevera, pues tiene todas las posibilidades de encontrarla un día. Lo importante es no dejarse descorazonar jamás por los fracasos, por mucho que se repitan. La situación, pues, de aquel cuya amistad se solicita, no siempre es más cómoda que la de quien se ha dedicado a la búsqueda de ella. Muchas veces he experimentado lo embarazoso de esta situación. Un hombre que es asiduo lector de mis libros, de mis escritos, más bien de mis artículos, pues cree haber encontrado en ello esa explicación de los problemas existenciales. Tiene la impresión de que nadie mejor que el autor de otros libros pues está en condición de comprenderlo y por lo tanto de ser su amigo. Entonces escribe constantemente y viene a ver, viene a charlar y a entablar temas importantes, y ahí pronto pues le ofrece a uno la amistad. Entonces uno, ¿qué debe hacer? Se pregunta, ¿no? ¿Siento por él piedad, hasta cierta simpatía? ¿O estoy dispuesto a comprenderlo y ayudarlo? Pero es otra cosa lo que espera de mí. Ahora bien, para mí es claro desde un comienzo que yo, por mi parte, pues nada espero de él, y que por esto no es posible entrar entre nosotros ninguna reciprocidad o ninguna verdadera amistad. La misma situación pues se produce de vez en cuando con personas que recurren a mí pues para el psicoanálisis, y lo más frecuentemente no se trata de ninguna manera de transferencia en el sentido freudiano preciso del término, es decir, de un desplazamiento del conflicto neurótico sobre el terapeuta. Más sencillamente, en el transcurso de las entrevistas terapéuticas, pues los pacientes toman más aguda conciencia de su soledad y de su consiguiente desdicha. Nace en ellos pues un vivo deseo de comunicación con los demás, y a medida que van cayendo sus inhibiciones neuróticas, se sienten cada vez más disponibles para la amistad. ¿Qué cosa más natural entonces que experimentar el deseo y creer en la posibilidad de una verdadera y profunda amistad, precisamente con aquel a quien se entregan como jamás lo han hecho hasta entonces, y que también parece comprenderlos? Pues para más, el psicoterapeuta de la primera persona que los toma en serio, los escucha atentamente y los manifiesta pues simpatía. Se inclinan por lo tanto a pensar que es también el único pues que puede hacerlo, y en consecuencia el único amigo posible. Entonces existen casos en que afectivamente entre el psicoterapeuta y su paciente pues pueda establecerse una verdadera relación amistosa, o una amistad que se prolongará mucho más allá de la condición de la terapia, y sin que se trate de cualquier contratransferencia. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el sujeto siente muy bien, o sin que el psicólogo tenga necesidad de decírselo, que no podrá contar con un verdadero amigo, porque no hay reciprocidad de parte de alguno de los dos, más del terapeuta. Entonces sufre más o menos por ello y lamenta no tener nada que dar a cambio de lo que recibe. Entonces el psicólogo debe atenderlo con delicadeza, a hacerse disponible para las amistades que pueda ofrecérsele en el ambiente natural de su vida. Entonces le hace comprender que si antes no ha encontrado amigos, se debía a sus conflictos neuróticos. Obstáculo, pues que de ahí en adelante no debe seguir existiendo. Y obtendrá su libre consentimiento para ese particularismo género, ese particular género, ¿sí?, de relaciones afectivas que pueden y aún deben existir en el curso del tratamiento psicológico, y que no son eróticas ni propiamente hablando amistad. Entonces con frecuencia me ha sido dado comprobar que esta relación afectiva sui generis con el psicoterapeuta sirve a los sujetos para el aprendizaje de la amistad. Muchos no esperan siquiera el final de la terapia para trabar sólidas amistades con personas que a veces conocían desde hacía años. Sin embargo, osado esperar que entre ellos pues pudiera surgir una amistad. Tanto es así que el principal y a menudo el único obstáculo para el nacimiento de la amistad pues hay que buscarlo en el sujeto mismo, que se queja doloridamente de no poder tener amigos. La amistad pues debe ser querida, y no basta sin embargo quererla para que nazca, aun cuando sean dos los que lo desean.
Ya he pasado personalmente por esa experiencia y hace años trabajaba en una misma tarea con un hombre cercano a la misma edad mía y a la misma cultura. Yo lo estimaba mucho, tanto por su inteligencia como por sus cualidades espirituales. Nos sentíamos perfectamente al unísono, tanto en el plano ideológico como en el espiritual. Entonces raramente he deseado convertirme en amigo de alguien como entonces. Entonces le participé de mi deseo y también en él era de todo punto evidente que existe el mismo deseo de amistad. Entonces se realizó o se hizo ese por mérito pues esfuerzos para lograr un acercamiento y nos esforzamos por establecer un diálogo tan de amigos como fuese posible y nos comportamos en todo como amigos. Y hoy es uno de los mejores amigos, es el compadre mío. Todo fue, pero en muchas oportunidades con otros se presentó eso, la misma característica y todo fue en vano. Entonces la chispa afectiva no brotó jamás. Entonces uno lo que debe hacer es resignarse y no ser más que buen camarada, amigo en el sentido amplio de la palabra. Y cuando uno se comprende con esas personas, o se maravilla intelectualmente, pero en lo afectivo no vibrábamos al unísono, que quienes por su parte pues realicen una experiencia semejante no infieran de ella la imposibilidad de la amistad como tal, sino solamente la imposibilidad de su amistad con fulano. Solo hay unos fulanos donde hay tanta simpatía que se siente tanta, los dos sienten tanta simpatía de amistad que pasa lo de mi amigo, que es el compadre hoy. Entonces, puede presentarse igualmente el caso contrario, o puede uno hacerse amigo de alguien sin querer serlo. Pues no parece que ello pueda suceder. Ciertamente hemos hablado antes del flechazo amistoso, pero este no llega a ser verdadera amistad sino después de haber sido ratificado por los sujetos. Jamás uno mismo de alguien, pues a pesar de sí mismo, por oscura que sea una fuente de amistad, no puede adquirir forma más que a plena luz. Uno no puede obligar a que sean amigos de uno, o a que lo quieran, o ellos a que uno los quiera, ¿no? Si no hay reciprocidad en la amistad, pues no hay, punto. Entonces, para que la amistad nazca y crezca, son indispensables, pues como hemos visto, ciertas similitudes, aunque también ciertas desemejanzas. Al parecer, entre ciertos grupos de caracteres y temperamentos, es casi imposible la amistad. Un hombre que los ¿cómo es? Carce, bueno, no me recuerdo el término, pero es un hombre que pues clasifica entre caracteres activos primarios emotivos, tenderían sin duda en vano a la amistad con un no activo secundario no emotivo. Es necesario que por lo menos exista similitud en uno de los tres planos. Y asimismo entre un introvertido y un extrovertido, pues la amistad es difícil, si no imposible. Entonces con todo, el primero pues puede lograrse cierta extraversión, al menos mediante la psicoterapia, así como en el segundo cierta introversión, con lo que estaba en condiciones de formar pues la más ideal pareja de amigos, pues desempeñando aproximadamente el uno cerca del otro el papel de Jung, que atribuye al ánima respecto al animus y viceversa. Una identidad demasiado grande entre los caracteres o temperamentos demuestran a menudo ser un obstáculo para la comunicación amistosa. Esta, pues, al no tropezar en apariencia con una dificultad, pues corre el peligro de tenerse en la superficie entre dos extrovertidos, de quedar pues en una sentimentalidad demasiado ineficaz cuando se trata de los introvertidos. Entonces, con bastante frecuencia se observan amistades entre seres que pues parecen radicalmente opuestos entre sí. Tal linda niña pues tiene por amiga del alma a una feota. El mejor de la clase es inseparable del más holgazán. Los sujetos de esta situación pues serían lo más a menudo los últimos que pudieran dar una explicación racionalmente satisfactoria de esas amistades. Entonces, por otra parte, no siempre es verdad, como lo afirma la opinión corriente, que la niña bonita quiere hacerse resaltar mejor sobre la belleza, obligando a compararla con la fealdad de su amiga. En el transcurso del análisis psicológico, pues muy a menudo se revela que se trata más bien de una especie
de compensación, de equilibrio. La linda niña, como el alumno aventajado, pues tiene la sensación más a menudo o a menos intensa de que no merece ser lo que son y tener por amigos a la fea o al holgazán. Y es para ellos un modo de pagar. Pero más sencillamente, también puede ocurrir que el inconsciente de la niña hermosa y del alumno brillante hayan adivinado en la fea y en el mal estudiante pues cualidades más secretas que a ellos les falta. En cuanto a la fea y el holgazán, su inclinación puede emanar también de una necesidad inconsciente de compensación. En todo caso, nada nos autoriza a considerar a priori tales amistades como auténticas. Si bien existen sobrecompensaciones neuróticas, también las hay perfectamente unas compensaciones muy sanas. Entonces, la amistad nace, la amistad fuera del flechazo encuentra uno a veces afines. En otro momento no son nada afines, pero son, como no tienen lo que nosotros tenemos, pues se vuelven atractivos para uno y se vuelven personajes importantes para el otro. Entonces se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas y muchas gracias y les deseo lo mejor de lo mejor. Por Hipnoterapeuta Juan encuentran muchas publicaciones de interés que humanizan al hombre al reconocer su alma. Muchas gracias.